Bienvenido al canal, ¿ya has rezado hoy? Su refugio espiritual en la inmensidad de Internet. Este es un espacio dedicado a la exploración de la fe, de la espiritualidad y de la búsqueda de un propósito más profundo en la vida. Aquí nos sumergiremos en las riquezas de las diferentes tradiciones religiosas, compartiremos mensajes inspiradores, reflexionaremos sobre cuestiones existenciales y nutriremos nuestra conexión con lo divino. Nuestro objetivo es crear un ambiente de respeto, comprensión y comunión, donde personas de todas las creencias y orígenes pueden unirse para discutir, aprender y crecer espiritualmente. Creemos que independientemente de dónde estés en tu viaje espiritual, hay algo valioso que descubrir y compartir. Únete a nosotros mientras exploramos las enseñanzas sagradas, discutimos cuestiones éticas, y buscamos la sabiduría que puede iluminar nuestras vidas. Este canal es una invitación para profundizar su fe, encontrar paz interior y conectarse con una comunidad de almas afines. No importa cuál sea su creencia, estamos aquí para celebrar la diversidad espiritual y el deseo universal de encontrar significado en nuestras vidas. Abraza el viaje espiritual con nosotros y exploremos juntos los misterios de lo divino. Si eres nuevo aquí, no te olvides de registrarte, activar la campana de notificaciones y seguir nuestros vídeos, ya que tenemos mucho que compartir. Gracias por formar parte de esta comunidad y por unirse a nosotros en esta búsqueda espiritual. Que la paz y la luz estén siempre presentes en su vida. Bienvenido al canal, ¿ya has rezado hoy? San Alonso Rodríguez fue un jesuita español. Religioso. Martirologio romano, en Palma, Mallorca, España, San Alonso Rodríguez, que al perder a su esposa e hijos entró como religioso en la Orden de la Compañía de Jesús y estuvo como portero del colegio de aquella ciudad durante largos años, mostrando una gran humildad, obediencia y constancia en una vida penitente. 1617. Estaba un día enfermo y le llevó el enfermero la comida a la cama con un mandato de parte del Padre Superior, que se coma todo el plato. Cuando regresa el enfermero, le encuentra deshaciendo el plato y comiéndolo pulverizado. El santo se impuso a sí mismo una obediencia ciega, se exigió a sí mismo tanto que uno de los padres le dijo un buen día, que obedecía a lo asno. Nació en Segovia en el año 1533, segundo de los 11 hijos del matrimonio formado por Diego Rodríguez y María Gómez, que vivían del comercio de paños. A la muerte de su padre se encarga de sacar adelante el negocio familiar, pero su incompetencia es notable para el negocio de los paños. Contrae matrimonio con María Juárez, con quien tiene 2 hijos, pero la mala fortuna parece que le persigue, muere uno de sus hijos y su mujer y el negocio va de mal en peor. Luego fallece su otro hijo y su madre. Alonso se ha quedado solo. Se produce entonces una crisis fuerte que resuelve con confesión general y con el deseo de comenzar una nueva vida, tomando un impresionante ritmo interior de trato con Dios y que mantiene por 6 años. Cede a sus hermanos sus bienes y marcha a Valencia en 1569 con el propósito de ingresar en la compañía, pero no contaba con insalvables obstáculos, su edad, la falta de estudios y escasa salud. Por fin es admitido en el Colegio Montesión en el año 1571. Desde el año 1572 ocupa el cargo de portero hasta el 1610, que hacen casi 40 años. Es considerado en la compañía como modelo para los hermanos legos por su ejercicio permanente para lograr auténtica familiaridad con Dios, por su obediencia absoluta y por su amor y deseo de tribulación. Este humilde y santo portero fue durante su vida un foco radiante de espiritualidad de la que se beneficiaron tanto los superiores que le trataron como los novicios con los que tuvo contacto. Un ejemplo representativo está en San Pedro Claver, el apóstol de los esclavos. Con sus cartas ejerce un verdadero magisterio. Su lenguaje es sencillo y el popular de la época, pero logra páginas de singular belleza al tratar temas de mayor entusiasmo. La santidad que describe en sus escritos no es aprendida en los libros, es fruto de su experiencia espiritual. Fue canonizado por el Papa León XIII junto con San Pedro Claver. Este santo portero del convento mallorquino de Montesión de los padres jesuitas, nació en Segovia, España, el 25 de julio de 1531. Fue el tercero de los 11 hijos habidos en el matrimonio compuesto por Diego Rodríguez y María Gómez de Alvarado, prósperos comerciantes de paños. La característica principal de su niñez fue su amor a la Virgen, con la que mantuvo celestiales coloquios. Siempre mostró una devoción singular por el misterio de la Inmaculada, y rezaba el oficio parvo dedicado a ella. Comenzó a formarse con los padres franciscanos, pero a los 10 años escuchó predicar al beato jesuita Pedro Fabro, que entabló una entrañable relación con toda su familia,
y se ocupó de prepararle para su primera comunión. A los 14 años se hallaba estudiando con los jesuitas de Alcalá cuando murió su padre y tuvo que regresar, para ayudar a su madre en los asuntos de la familia. Luego quedó solo al frente de la gestión de los negocios, una misión para la que realmente no tenía cualidades, y se casó con María Juárez, hija de un acomodado ganadero. Se afincaron en Segovia y fueron viniendo los hijos. Pero los perdió a todos. La niña murió nada más nacer, luego lo hizo su esposa al dar a luz a un niño. Por si fuera poco, un año más tarde, falleció su madre, a continuación, su último hijo, ya no tenía nada. Al haber vendido su negocio con anterioridad, convivió junto a 2 hermanas solteras y aprendió a dialogar con Dios. Ellas le ayudaron en este difícil momento que atravesó abrumado por sus pecados a los que culpaba de tantas tragedias. En una visión vislumbró el gozo del cielo y se arrepintió de su vida pasada. Se centró en la oración convirtiéndose en un severo penitente, confesaba y comulgaba todas las semanas. Se planteó ser jesuita, pero tenía en su contra la edad, una frágil salud y falta de formación. Luis de Santander, rector del colegio que los jesuitas tenían en Segovia, no le disuadió formalmente. Pero sí le recomendó que prosiguiese estudiando, por eso, en 1569 se trasladó a Valencia. Comenzó a cursar latín con vías a una posible ordenación sacerdotal costeándose los gastos con su trabajo en casa de una marquesa. Hubo un momento en que había tenido que mendigar. No sin cierto pudor, que tuvo que vencer, estudiaba junto a unos niños. Luego fue en pos de un ermitaño que entabló amistad con él y quiso disuadirle de su empeño de ser jesuita. Vio que estaba sucumbiendo a una tentación y lo dejó. Regresó a Valencia, dejando nuevamente en suspenso sus estudios, para iniciar otro intento de ingreso en la compañía. Se puso a merced del P. Santander, quien le hizo ver que hasta ese momento parecía seguir sus dictados y no los de Dios. Entonces Alonso respondió: «Os prometo que jamás en mi vida volveré a hacer mi propia voluntad. Haced de mí lo que queráis». Con ayuda del religioso acometió el sueño que le guiaba de ser jesuita, aunque no pudiera ser sacerdote. La negativa de quienes dilucidaban qué hacer con él estaba en el aire, cuando el superior P. Antonio Cordés esterció rotundo: «Recibámoslo para santo». En 1571 fue aceptado como germano lego por el provincial y tras finalizar el noviciado partió a Palma de Mallorca. Le encomendaron la portería del colegio de Montesión y desempeñó esta misión durante casi 40 años, hasta que sus fuerzas se lo impidieron. Nadie podría haber imaginado que el ángel de bondad que franqueaba la puerta a todos, viendo en ellos a Cristo, sufría aridez, era escrupuloso y padecía violentas tentaciones contra la castidad de las que en alguna ocasión le rescató la Virgen. «En las tentaciones he sido más de 200 veces mártir», reconocía. Experimentaba desolación y el mero hecho de meditar le generaba muchos dolores. Es como si los sufrimientos y mortificaciones que realizaba desde hacía años no dieran su fruto. El demonio, afirmaba, es un gran bachiller. Pero no se desesperó, ni se desanimó. Haciendo acopio de paciencia seguía perseverando y sirviendo humildemente en la misión que tenía, abrir la puerta. Y al final experimentó una intensísima presencia de Jesús y de María que le colmaban de místicos consuelos. En 1585 profesó los últimos votos. En 1604 inició sus memorias autobiográficas a demanda de sus superiores que culminó en 1616. Su obediencia seguía intacta. Cuando, cumplidos más de 70 años y hallándose muy enfermo, para probar su virtud lo destinaron a la India, automáticamente se dirigió a la puerta diciendo: «Tengo orden de partir a las Indias», ante lo cual el superior intervino: «De lo contrario se habría ido». Así era su obediencia y disposición, tan literal que asombraba. Humildemente decía que obedecía a lo asno, y el juicio de sus hermanos era: «Este hermano no es un hombre, sino un ángel». Nunca reparó en la actitud de aquellos a los que abría la puerta, que no siempre era correcta, y les entregaba lo mejor de sí. Es que a Jesús que se disfraza de prójimo, nunca lo podemos tratar con aspereza o mala educación. Cuando escuchaba el sonido de la campana, profería un gozoso: «Ya voy, Señor», y engarzaba sus jornadas de trabajo y oración cincelando a conciencia en su corazón una hermosa filigrana de caridad con la que íntimamente coronaba a quienes pasaban por el convento. Allí viene el humilde. Ahí, el obediente. Allá viene el que jamás se enoja. Ese es el que vive en viva fe. Viene el de gran pobreza. Ese es prudente. Hacia acá viene el piadoso. Tan intensa llegó a ser la presencia continua de Dios para él,
que era de todo punto imposible alejarlo por un momento de sí, como una vez le sugirió su superior para dejar descansar su mente. Cuando ya era de avanzada edad, estuvo adornado de diversos carismas, entre otros, visiones, discernimiento y milagros. Falleció el 31 de octubre de 1617. León XII lo beatificó el 25 de mayo de 1825. León XIII lo canonizó el 15 de enero de 1888. Ese día era elevado a los altares junto a Juan Berchams y Pedro Claver, uno de sus dilectos discípulos. 400 años de San Alonso Rodríguez S.J., patrono de los hermanos jesuitas. San Alonso Rodríguez ha ganado merecida fama por la santidad extraordinaria y mística, a la que llegó en su trabajo ordinario de portero en un colegio jesuita. Es el patrono de los hermanos jesuitas. Su fiesta se conmemora cada 31 de octubre, por ser el día de su fallecimiento. Hoy se celebran 400 años de este hermano ejemplar. Alonso Rodríguez nació en Segovia el 25 de julio de 1531. Sus padres eran comerciantes, de lana y paños, y tenían una granja en las afueras de la ciudad. Fueron 11 hermanos, él era el tercero. Sabemos que, cuando tenía 10 años, en 1541, 2 jesuitas pasaron por Segovia y se alojaron en la granja de sus padres. Uno de ellos era el bienaventurado Pedro Fabro, el primer compañero de San Ignacio. Este primer contacto con los jesuitas fue recordado siempre por Alonso, señalándole gran importancia para la orientación de su vida. En 1545, Diego y Alonso, los 2 hijos mayores varones, fueron enviados a Alcalá a estudiar en el colegio que acababan de abrir los jesuitas en esa ciudad. En 1557, a los 26 años, contrajo matrimonio y tuvo un hijo y una hija. Aunque no marcharan bien los negocios familiares de las lanas, parecía un hombre feliz y daba gracias a Dios por su familia. Sin embargo, la niña murió muy pronto. Poco después, en 1561, murió también la esposa. Así a los 30 años se vio viudo y con un hijo pequeño a quien cuidar. Pero la desgracia parecía perseguirlo. Un año más tarde, murió doña María, su madre. Un mes después, murió también su hijito, a quien quería como a nadie en el mundo. El dolor podría haberlo llevado a la desesperación. Habían sido numerosas y demasiado grandes sus desgracias. Y sin embargo, hombre piadoso, se volvió a Dios. ¿Qué quería el Señor? ¿Cuáles eran sus caminos? ¿Qué deseaba que hiciese? El discernimiento duró 6 años. Había que comenzar de nuevo, con casi 40 años. Entregó sus bienes a sus hermanas y decidió ir a Valencia, a donde había sido destinado su director espiritual. 2 años de probaciones, algunos estudios y servicios domésticos para ganarse el sustento. Por fin, fue presentado al P. Provincial de Aragón para ser admitido como hermano. Por segunda vez el voto de los examinadores fue negativo. Sin embargo, el P. Provincial decidió admitirlo. «Recibámoslo para santo», fueron sus palabras. Dada la responsabilidad que mostró en la vida comunitaria y en lo espiritual, los superiores lo destinaron al colegio de Montesión en Palma de Mallorca. Allí debería ayudar en la obra del colegio que se hallaba en construcción y atender la portería. En Mallorca hizo los votos de pobreza, castidad y obediencia el 5 de abril de 1573. Su oficio de portero consistía en abrir, cerrar, dar razones a los de dentro, dar encargos a los de fuera. Con absoluta uniformidad, día tras día. Y fueron 46 años. Al darse cuenta los superiores de su profunda vida interior, le pidieron, por obediencia, que escribiera su vida, con las experiencias espirituales. Lo hizo en varias entregas, desde 1604 hasta 1616. Escribió, también por obediencia, una serie de tratados espirituales que hoy ocupan 3 gruesos volúmenes. Sobre el Padre Nuestro, la unión con Dios, la limpieza del alma, la humildad, la mortificación, la oración, la tribulación, la caridad. Sorprendente. En 1605, el joven jesuita Pedro Claver fue destinado al colegio de Montesión, a terminar los estudios de filosofía y a ejercitarse en la experiencia del magisterio. Los santos siempre se han entendido. Muy pronto surgió una amistad muy profunda entre el anciano y ese joven admirable. Pedro Claver encontró en San Alonso un confidente, una persona con quien él podría conversar cosas espirituales. Poco a poco se transformó en discípulo. San Pedro Claver trató y discernió, con
con ayuda del santo hermano Alonso, el plan de partir a América a trabajar con los más humildes. San Alonso fue su verdadero apoyo. San Alonso fue declinando lentamente. Cuando su salud y su edad no le permitieron ya ser el portero titular, a los 73 años, pasó a ser el ayudante del portero. También en la enfermedad se manifestaba la voluntad de Dios. El 31 de octubre de 1617 murió plácidamente, confortado con todos los sacramentos de la Iglesia. La muerte del hermano puso en conmoción a toda la ciudad. Todos se dieron cita en el colegio, desde el virrey, los miembros del cabildo, las comunidades religiosas, franciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos, trinitarios y religiosas. Los fieles colmaron la iglesia y con gran devoción asistieron a su funeral. Por cierto, todos estaban persuadidos de que había muerto un santo. El santo portero siempre había sido apreciado por su delicadeza y su alegría, y solo a su muerte pudieron conocerse sus notas espirituales y la profundidad y calidad de su vida de oración. El hermano humilde había sido favorecido por Dios con gracias de un notable y verdadero misticismo, éxtasis y visiones, tanto de nuestro Señor, como de la Virgen María y de los santos. Fue canonizado el 15 de enero de 1888, en compañía de su discípulo San Pedro Claver y el joven jesuita San Juan Bechmans. La Compañía de Jesús lo reconoce como maestro espiritual y como el patrono de los hermanos jesuitas. Mallorca lo tiene como su patrono.